Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos en un nuevo episodio. Hoy vamos a platicar sobre softwares para diseño o lo que llaman algunos dibujo asistido por computadora. El dibujo asistido por computadora también se usa para imprimir y modelar figuras impresas en 3D. La impresión 3D está siendo muy utilizada actualmente para modelos, suplir piezas de máquinas, toda la parte de robótica, etcétera, y está siendo muy utilizada actualmente. Estos softwares de diseño, de dibujo CAD se están utilizando también para este tipo de impresoras 3D. El dibujo CAD también se enseña mucho en las áreas de ingeniería y tecnología. Es una herramienta que ayuda a dibujar cualquier pieza o cualquier diseño, incluso de equipos que se pueda necesitar. Hoy tenemos una lista de algunos softwares que hemos investigado, los cuales son los más utilizados en la industria. Algunos también se utilizan en las academias para enseñarlos. Vamos a darles sus nombres y algunas características de ellos. Como primer lugar, creo que es el más popular, se llama AutoCAD. Este software es preferible para dibujos en 2D y que no tengan tantos parámetros de diseño. Es muy utilizado, me parece, en ingeniería mecánica. El segundo, que también es muy utilizado en las aulas y en la industria, es SolidWorks. Este software es paramétrico y se usa para diseñar, simular y desarrollar productos. También tiene dibujo en 2D, pero se recomienda más para diseños en 3D. Estos softwares ambos se usan para el desarrollo y diseño de productos mecánicos. Ya dependerá la preferencia de cada uno o las habilidades de cada uno. Las licencias de estos softwares cuestan, pero creo que son bastante accesibles si eres estudiante y te interesa alguna de estos dos softwares, o si te lo están enseñando en tu escuela. Es de bastante utilidad en todas las industrias. En todas las industrias se usan mucho. Si no eres estudiante de universidad, pero te interesa aprender este tipo de dibujo o empezar a usar estos softwares, te recomiendo usar los siguientes softwares que voy a mencionar, que son para un nivel como más principiante, para empezar a desarrollar la habilidad de dibujo o de diseño. Y generalmente, muchos de estos softwares que voy a mencionar son totalmente gratuitos, así que creo que es una buena oportunidad y debes de aprovecharlos. El primero es Tinkercad, también está FreeCAD, otro se llama BlocksCAD. Estos tres son los de nivel principiante, que puedes tú empezar a jugar con ellos y los puedes descargar, tener en tu compu y empezar a aprender tú solito, o si buscas algún curso CAD también creo que están disponibles. Para un nivel más intermedio, o si quieres algo más bonito o con mejores gráficos y otras funciones que tienen estos softwares, está el software Creo, no sé cómo se pronuncia, y el otro es Fusion 360. Ambos tienen funciones un poquito más avanzadas que los del nivel principiante anterior que mencioné. También hay softwares profesionales como los primeros dos que mencioné, que se usan más en ingeniería, los cuales son SolidWorks y AutoCAD. Son los del ramo profesional, pero como de no tanta dificultad, digámoslo así. Son muy útiles para aprender o para usarse en la universidad, y algunas industrias también los usan. Otro software que es un poquito más avanzado y más específico para el área aeroespacial es el software CATIA. Y hay otro que también es muy bueno y muy utilizado por programadores, se llama OpenSCAD. El último que tenemos es un modelado de 3D más versátil y un poquito más difícil de utilizar, se llama Rhino 3D, Rhino con H intermedia. Gracias por escuchar este episodio, espero que les sea muy útil esta información que les he compartido.
Si tienes experiencia utilizando estos softwares o has aprendido con ellos, por favor déjalo en los comentarios, compártenos tu experiencia, en qué lo has utilizado, cómo lo has usado y si fue difícil aprender. Algunos de estos softwares, sobre todo los profesionales, tienen un poquito más de dificultad en manejar sus funciones y aprender a usarlos en general. Puede ser un poquito más complicado, pero con práctica, paciencia y mucha dedicación se puede lograr. Estas son unas de las herramientas que también están siendo muy utilizadas cada vez más para el diseño de todos los dispositivos electrónicos, tecnología y más. Así que, ¿por qué no darte la oportunidad de aprender algo nuevo como esto? También si te interesa el diseño en general y no necesariamente tienes que ser ingeniero o ingeniera, es una buena oportunidad y una buena herramienta para tener. Nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo. No olviden de suscribirse a las plataformas donde nos escuchan si les gusta el contenido que están escuchando. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y nos escuchamos en el siguiente episodio.